Buenas tardes, hoy es 20 de agosto, viernes 20 de agosto del 2021. Mi nombre es Denis Small de la organización de la RUSH y este es el informe semanal. Quiero empezar con la noticia que recién me llegó hace unos 20 minutos, 30 minutos, de que hoy eh, la CGTN de China había publicado en su página de Twitter un video que ellos armaron de unos 6 minutos aproximadamente con extractos del discurso de Helga Sepp-LaRouche en la videoconferencia internacional que el Instituto Schiller realizó el 31 de julio sobre el tema de Afganistán. Y lleva el título que ellos le pusieron, Afganistán, el futuro brillante para la venidera cooperación de las grandes potencias. Y ellos armaron el video con lo dicho por Helga, extractos de lo dicho por ella, con sus propias imágenes y gráficas, y también lo subtitularon en inglés, aunque está hablado en inglés, pero tiene los subtítulos en inglés, eh, y también con subtítulos en chino. Entonces, esto es para difusión obviamente muy amplia, y yo creo que recalca el hecho que hemos estado señalando de que las voces cuerdas y las que pueden proponer una solución a la crisis actual, incluido especialmente lo de Afganistán, es algo que se está tomando muy, pero muy en cuenta en China, en Rusia, en Europa, en India, en todas partes, y también obviamente en Washington, tanto directamente por lo que dice Helga y el movimiento de la RUSH, como también el efecto de rebote de lo que ellos ven a lo que le están prestando atención en el exterior. Esa es la dinámica real del momento estratégico. CGTN le puso también un párrafo introductorio eh, al video de Helga, que dice lo siguiente: con la salida de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN, los belicistas se deben dar cuenta que ninguna solución militar puede ser exitosa en Afganistán. La manipulación geopolítica tiene que terminar y tiene que ser sustituida por la aplicación de los 5 principios de la coexistencia pacífica, dice Sepp-LaRouche. Y luego tiene ese video, y también la CGTN publica una transcripción del artículo y también con el enlace al video completo del aporte de Helga a esa conferencia internacional. Ahora, por todo lo que está pasando en este momento en Afganistán, a que vamos a llegar en un momento en más detalle, esto es algo de particular importancia, toda vez que esa reunión del 31 de julio, que tuvo la participación, como se acordarán los que participaron en eso o los que lo escucharon después, además de Helga Sepp-LaRouche, de Pino Arlacchi. Él actualmente es un profesor universitario, miembro del Parlamento Europeo por Italia, pero también exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés. Y es un experto en el tema de Afganistán y el tema del opio y demás. Entonces, él participó el entonces, no sé si todavía, me imagino que no, el entonces embajador de Afganistán en Canadá, Hassan Soroush, luego la embajadora Ana Evstinieva de la Federación Rusa, ella es la número 2, la representante adjunta permanente de la misión de Rusia ante la ONU, el doctor Wang Jin, de China, miembro del Instituto Charhar, Ray McGovern, que es un ex analista de la CIA, retirado de la CIA, miembro y cofundador de Veteranos Profesionales de Inteligencia por la Cordura, muy en contra de la guerra en Afganistán y cosas relacionadas. Hassan Daoud de Pakistán, director ejecutivo.
de la Junta de Inversiones de la provincia Khyber Pakhtunkhwa, y Hussein Askari, miembro del Instituto Schiller, nuestro coordinador para el sudeste de Asia. Les quería mencionar estos nombres, no simplemente para que se acuerden del significado de ese diálogo, que en definitiva la CGTN está tomando nota de la importancia, pero porque mañana, 2 semanas después de ese primer diálogo del 31 de julio, va a haber una nueva discusión del Instituto Schiller sobre el tema de Afganistán, con el tema ¿qué sucedió en Afganistán? Ahora es más urgente que nunca. Afganistán es una oportunidad para una nueva era de la humanidad. Ahora, esta reunión mañana vamos a tener interpretación simultánea, estaba en cuestión hasta hace poco, pero sí vamos a tener interpretación al español y también al francés. Y muchos, no creo que todos, pero muchos de los que participaron en la discusión anterior de hace 2 semanas van a regresar para dialogar sobre lo que está pasando ahora y lo que se tiene que hacer. Va a estar Pino Arlaki de nuevo, va a estar Ray McGovern de nuevo, y va a haber gente nueva también, un militar retirado de Alemania, un profesor canadiense y otros. Obviamente muy importante para ir armando y presentando, elaborando una solución, no solamente a la crisis de Afganistán, sino como modelo, como ejemplo, prototipo de lo que es una solución general al problema que estamos enfrentando estratégicamente. Ahora, ¿por qué? Bueno, primero quiero mencionar simplemente que entre estas 2 reuniones, las 2 de Afganistán, la semana pasada, como muchos de ustedes saben, algunos también participaron, la Fundación por el Legado de la Rouge, que es una organización sin fines de lucro con la idea de promover las ideas y toda la obra de Lyndon LaRouche, tuvo una conferencia internacional, su primer seminario internacional, sobre, en particular, a 50 años del aniversario del famoso y desastroso discurso de Richard Nixon del 15 de agosto de 1971, donde desvincula al dólar del oro y, en efecto, lanza el fin de la era del Bretton Woods, del sistema de Bretton Woods. Entonces, nada más para aclarar, por si alguien tuviera alguna duda de la relación entre el tema de Afganistán y el tema del aporte de LaRouche y los 50 años, no es nada más que el movimiento de LaRouche sigue haciendo aportes muy importantes. Pero miren, la lección principal que queríamos dar en la reunión de la Fundación por el Legado de LaRouche no era tanto los puntos específicos de lo que se dijo en el debate con Ava Lerner o los pronósticos sobre la situación actual, sino ni la importancia del descubrimiento de LaRouche. Todo eso es muy importante, pero solamente en el sentido de que aporta a un entendimiento del momento estratégico y lo que podemos y tenemos que hacer, porque la verdadera lección de agosto de 1971 es que LaRouche lo había pronosticado, número 1. Número 2, explicó en el momento el significado de lo que acababa de ocurrir, que nadie más entendió, como un cambio de era, un cambio de época, un cambio de fase. Y número 3, que LaRouche propuso soluciones que de haberse adoptado no tendríamos el desastre que tenemos ahora con el sistema internacional, el sistema financiero internacional. Es decir, la lección de agosto del 71 es de la oportunidad perdida, de la que habla Schiller, de un gran momento que encuentra un pueblo pequeño, o la gran oportunidad perdida de 1989, cuando se vino abajo el muro de Berlín. Y agosto del 71 fue una oportunidad perdida, porque no se hizo lo que había pronosticado LaRouche. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo de Afganistán? Bueno, que
lo de Afganistán, tal y como Helga lo ha estado señalando insistentemente, es una tremenda oportunidad porque lo que se ve, lo que está ocurriendo, es un cambio total de fase. Estamos en uno de esos periodos de transición internacional donde las reglas previas no se aplican. Es como el cambio de fase que ocurre en la física, cuando el agua se vuelve vapor. Es la misma sustancia química, pero después de cierto punto, cuando hierve el agua y se vuelve vapor, obedece leyes diferentes. Es un cambio, lo que se conoce en la física como un cambio de fase. Y eso pasa en la vida política, la vida económica también. Y cuando hay un momento de un gran cambio, primero, lo que antes funcionaba ya no funciona. Y número dos, es una ventana de oportunidad muy breve. Esto no es un momento que va a durar para siempre, es un momento en que todo un sistema previo, todo un sistema de guerras perpetuas, todo un sistema de provocaciones geopolíticas se ha derrumbado por la manera en que Estados Unidos y la OTAN se han visto forzados a salir de Afganistán. Ahora, con esto se abre, como en toda la historia humana, nada es un predefinido, predeterminado, o no es una predicción de lo que va a pasar, que algo absolutamente va a ocurrir, pero se abre una disyuntiva, se abren dos posibilidades. La historia futura depende de lo que se haga. Y por un lado, esto se puede volver un desastre absoluto y total, porque hay quienes quieren utilizar lo de Afganistán y la salida de Afganistán para crear más caos en toda la región, maximizar todavía más el narcotráfico controlado por Gran Bretaña. Mucho del opio, gran parte del opio mundial se produce en Afganistán, pero esto no tiene mucho que ver con Afganistán como tal, simplemente es la fábrica donde se siembra y se produce y de ahí pasa el opio y heroína y todo lo demás. Esto es doping, que esto es narcotráfico internacional. Y también el terrorismo, que Afganistán ha funcionado como plataforma para eso. Y hay quienes, los británicos y con los amigos en Washington, que quieren utilizar esto como plataformas en contra de Rusia y en contra de China. Y les adelanto que tanto China como Rusia están muy conscientes de este peligro, de esta posibilidad. Pero también, esto no es algo predefinido, no es cuestión de estar sentados como aristotélicos diciendo, no, yo puedo ver que el futuro necesariamente va a ir en esa dirección. No, porque también se abre una tremenda posibilidad donde todas las otras instituciones existentes han quedado desacreditadas, desprestigiadas, y existe la posibilidad, como Helga ha insistido, de que la solución de la franja y la ruta, de que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo, lograr la paz a través del desarrollo, se abre esa posibilidad, donde puede haber una cooperación como ya está habiendo con China, con Rusia, Pakistán, Irán y algunos en Afganistán, habrá que ver, y la posibilidad y la necesidad de que Estados Unidos se una a eso. Y en ese sentido, la declaración que emitió Helga, y lo más importante, creo yo, es la primera oración, dice, la manera en que el gobierno de Biden llevó a cabo este plan en Afganistán es todo un desastre. A ver, no, espérense, eso no es la cita que quería. Dijo, en primer lugar, no estoy de acuerdo con la histeria de los medios de comunicación occidentales de que esto es el fin del mundo. Lo primero que hay que decir es que terminan 40 años de guerra para el pueblo afgano. Primero que todo, es muy bueno que la guerra haya terminado. Y luego dice, yo creo por el contrario, es la oportunidad verdadera para integrar a Afganistán en una perspectiva de desarrollo económico regional definida básicamente por la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Y luego pasa a hablar en particular del corredor económico China-Pakistán y otros pasos que ya se están tomando para integrar a Afganistán. Entonces, es uno de estos momentos en que todo está cambiando y se abren tremendas posibilidades.
Y la verdadera cuestión es que si cometeremos el mismo error de agosto del 71, cuando ante la perspectiva clara, el pronóstico y la perspectiva clara planteada por Lyndon LaRouche, se desatendió eso y luego encarcelaron a LaRouche. Si va a pasar lo mismo, si se va a desatender lo que el Schiller Institute y Helga Sepp LaRouche, el movimiento LaRouche en particular, en combinación con China y otros países, se están proponiendo como salida, si se va a adoptar eso o no. Y si ustedes, cada uno de ustedes que está aquí, va a participar en difundir, divulgar, argumentar, organizar a favor de esa solución. Porque si esto no ocurre y rápido, se va a perder el momento y vamos a quedar como en el 71, o va a terminar como la caída del muro, o como la Revolución Francesa, una gran oportunidad histórica perdida. Entonces, antes de entrar a un par de detalles sobre la situación de Afganistán como tal, quiero enfatizar este aspecto de los pronósticos de LaRouche, porque esto fue lo que enfatizamos y desarrollamos en las discusiones especialmente del 14 de agosto, y es toda la historia del aporte económico de Lyndon LaRouche. Sé que ha habido también alguna discusión entre algunos de ustedes que me parece muy bueno, de tratar de entender la triple curva de LaRouche, cómo es esta función económica. De las tres curvas no lo tengo para poner en la pantalla en este momento, pero creo que todo el mundo está familiarizado. La triple curva, las dos curvas ascendentes hiperbólicamente, la monetaria y lo de los agregados financieros, como los derivados, y luego la curva físico-económica, que es la curva del valor de la producción físico-económica de la sociedad. Ahora, para los que están tratando de encontrar en esto alguna simple función matemática económica, es decir, tratar de resolver las ecuaciones con modelos econométricos, es imposible por razones axiomáticas. No porque sea demasiado complejo, no porque no hayan computadoras, supercomputadoras, pero que axiomáticamente es imposible. Les voy a dar dos razones para que lo vayan pensando. Obviamente esto requiere una discusión mucho más a fondo. Pero primero, LaRouche elabora esto y aclara. Bueno, son tres curvas, ¿verdad? La monetaria y la de los agregados financieros, eso sí es una función matemática. Es algo que obedece cierta función, que no hay discontinuidades matemáticas, no es alineal, es simplemente un aumento, que a veces es difícil pronosticarlo porque depende de decisiones económicas, pero en términos matemáticos formales, tú puedes describir esas dos curvas, esas dos funciones, como una función matemática. A posteriori, pero se puede hacer. La función físico-económica no. Y acuérdense que ese modelo de las tres curvas simplemente es un modelo pedagógico, porque la función físico-económica, por su naturaleza, por la manera en que funciona la economía humana, es decir, que el valor fundamental es el avance de los poderes productivos del trabajo y que el cambio de tecnología es lo que hace que avance el desarrollo, es por su naturaleza ontológica una función matemáticamente discontinua. Discontinua, es decir, que lo importante, lo característico es que siempre hay cambios de fase de un momento tecnológico a otro. Es el equivalente en economía del cambio de agua a vapor, donde no se puede aplicar con una simple extensión matemática de los fenómenos que ocurren hasta que hierva el agua, extender eso y pretender que eso es lo que va a pasar al futuro. No funciona así, tampoco en economía, porque entra un cambio tecnológico que cambia todos los parámetros anteriores. La métrica misma cambia, por lo tanto,
No hay una función matemática que pueda definir eso. Hay funciones matemáticas que pueden definir algo que cambia de métrica, pero no hay funciones matemáticas que puedan definir que la causa de ese cambio de métrica es un cambio totalmente característico y basado en la creatividad humana que produce ese cambio. Hacia atrás uno puede observarlo y decir, oh, muy bien, pero hacia el futuro es matemáticamente discontinuo. Y por lo tanto, la única forma matemática para empezar a entenderlo es la de Riemann. Pero cualquier persona que haya tratado de empezar a estudiar a Riemann sabe que lo primero que dice Riemann es, ¿saben qué? Sálganse de la facultad de las matemáticas y váyanse más bien a la facultad de la física. Es lo que dice en el primer párrafo de su tesis de habilitación. Entonces, no funciona de esa manera. Y Larouche, 50 años de explicaciones para que eso quede claro, de que esto es una discontinuidad matemática. Por lo tanto, cualquier modelo aristotélico, cualquier modelo lineal, cualquier modelo matemático formal, no solamente deja de funcionar y luego hay que hacer otra cosa, es por definición falsa, y quienes insisten que la realidad obedece eso, están insistiendo algo falso respecto a la física del universo físico. Por lo tanto, ok, eso para esas tres curvas. Pero hay otra cosa. Larouche dice, no, estas no son tres curvas, tres funciones. Estamos escribiendo una sola función que se basa en la interacción en un solo dominio de esas tres actividades: la monetaria, la financiera y la físico-económica. Por lo tanto, por favor, entiendan y estudien esa típica función de desplome o la típica curva de Larouche como lo que es simplemente un modelo pedagógico para dar una idea de cómo funciona este proceso de desplome. Pero es una tarea que nunca será exitosa tratar de encontrar una descripción matemática o de la función del modelo Larouche-Riemann. Es como tratar de lograr la cuadratura del círculo. Como dijo Cusa, por más que trates, más te alejas de la posibilidad. Hay esa discontinuidad. Son dos especies diferentes, dos tipos de números diferentes, los trascendentales y también entre los números contables, por ejemplo, o las fracciones. Ok, suficiente sobre eso, pero creo que es fundamental para entender el momento político y lo que tenemos que hacer con esto de Afganistán. Porque, miren, es muy importante observar y analizar lo que pasa en Afganistán, tomando en cuenta, verlo a través del prisma de los chinos, a través del prisma de los rusos, a través del prisma de Estados Unidos, a través del prisma de lo que pasa en el aeropuerto, en Kabul, por ejemplo. Tomar todo eso en cuenta, pero reconocer que lo que está produciendo lo que pasa en Afganistán es de una naturaleza diferente de cualquiera de esas 4 o 5 o 20 observaciones. Hay que tomarlas en cuenta. Pero la métrica para entender y por lo tanto solucionar lo de Afganistán no está en cualquiera de esas apreciaciones. La China es la más cercana. Pero más bien tiene que ver con este cambio de fase en el mundo físico-económico y político que solamente Larouche ha desarrollado en su descubrimiento la manera de abordarlo. Y por eso uno puede decir que los pronósticos de Larouche son importantes, pero mucho más importante la ciencia de la prognosis. Y es más, me atrevería a decir, y con esto provocará uno que otro, que la única ciencia exacta que existe, nos enseñan que la física, la matemática, la química son ciencias exactas. No conocemos todo, pero son ciencias exactas, a diferencia de las subjetivas, la sociología, la economía, la psicología, la música, la cultura, el arte. No, eso no es ciencia exacta. No,
Al contrario, la única ciencia exacta que puede existir es la ciencia de la prognosis económica. Bueno, entonces pronostiquemos un poco en ese sentido con lo que está pasando en Afganistán. Los chinos, miren, ellos están bien claros con lo que está pasando en términos generales. Entienden que hay una solución que es la franja y la ruta, la están promoviendo. Hay gente en Afganistán que está muy interesada. Cuando hablamos de Talibán, es posible que tengamos que hablar de talibanes, porque hay diferentes facciones y diferentes orientaciones en eso. Pero China es lo que está haciendo. Ellos saben que esto no se resuelve por las armas, esto se resuelve por el desarrollo. Y hay el corredor económico Pakistán-China o China-Pakistán, y está también toda la idea de vincular a Irán, Afganistán, Pakistán, y luego con el corredor norte-sur, que es el corredor económico China-Pakistán, al puerto de Kandahar, que sería fundamental para integrar a Afganistán en todo esto. Ahora, esto es algo que ya provocó muchísima histeria entre representantes del establishment. La revista Forbes y la cadena CNBC publicaron artículos histéricos sobre cómo Rusia y China están entrando a esta región con la franja y la ruta, lo dicen tal cual, y que lo que están tratando de hacer es que se van a quedar con el gran premio en Afganistán. Esta es una cita de Forbes. El gran premio en Afganistán, que son sus 1.400 millones de toneladas de elementos de tierras raras, que son esenciales para la producción de tecnología de energías renovables. Es decir, todo lo que es la riqueza mineral de Afganistán, eso lo van a perder si China entra con la franja y la ruta. Y por lo tanto, gente como esa y los británicos están totalmente insistentes en crear caos en vez de permitir que haya paz y estabilidad. En dos artículos del Global Times de China que yo conozco esta semana, muy posible que hayan habido más, ellos enfatizan que saben que hay gente en Washington que quiere, al salir, dejar caos deliberadamente en contra de China y Rusia. Desafortunadamente eso lo identifican nada más con grupos en Washington, que es parte de la verdad, pero el centro ideológico de esto, de definición de políticas, es Londres. Ellos son los grandes expertos en esta región. De tiempo atrás son los que han manejado. Y lo que hay que enfatizar, una de las cosas decisivas para saber qué va a pasar con Afganistán, hacia qué lado va a jalar el Talibán. Porque, miren, los rusos tampoco son ingenuos y los chinos tampoco. El Talibán está en la lista terrorista de Rusia. Pero Rusia está diciendo, muy bien, son el gobierno, va a haber alguna cooperación con otros grupos, queremos que se establezca un gobierno de coordinación, no estamos reconociendo hasta el momento al Talibán, y vamos a ver qué hacen, y luego en base a eso a ver qué hace Rusia en cuanto a reconocerlos. Pero están en diálogo, lo mismo los chinos, y es altamente recomendable que Estados Unidos también dialogue, no solamente con Talibán, el grupo de Karzai, por ejemplo, en Afganistán, siguen en Kabul, siguen discusiones con Talibán y hay negociaciones para establecer un gobierno de coalición. Pero la clave de todo esto, la clave absoluta es qué va a pasar con el opio. Porque la base del poder del enemigo verdadero en Afganistán, porque cuando se trata de Afganistán hay que empezar diciendo, a ver, ¿quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos fundamentales? Bueno, los amigos fundamentales son quienes van a promover la franja y la ruta. Y los enemigos son los que están detrás de la política de narcotráfico S.A., que es terrorismo y drogas combinadas. Esto es muy poderoso, esto es mucho más poderoso y viene de mucho más arriba que Talibán. Hay quienes dicen que Talibán no quiere saber nada del narcotráfico, y bien puede ser. Vamos a ver. Esa gente, como Pino Arlaki, dice que cuando Talibán estuvo en el poder, hace como 20 años, en un año bajaron la producción de opio
a casi nada. Y Talibán ha anunciado con sus promesas de lo que va a pasar, que además de que van a tratar bien a las mujeres, que quieren reconocimiento internacional, etcétera, etcétera. Todas las promesas del caso prometen también que van a reducir la producción de opio a cero. Para mí esa es la promesa más fundamental, porque si hacen eso, eso sí que va a ser muy significativo. Y si no lo hacen, casi no va a funcionar nada. Porque el aparato que controla eso no es Talibán, no son los grupos feudales y tribus guerreros que controlan los plantíos, es narcotráfico S.A., es decir, el imperio británico, como lo hemos documentado. Entonces, el valor de la cosecha en Afganistán, pues casi no es nada, son millones de dólares lo que reciben los pobres campesinos de Afganistán por lo que producen. Pero claro, eso cuando se envía a los laboratorios tiene un aumento de 1000 veces y luego cuando se vende como heroína, todavía más. Es una parte fundamental del aparato financiero de narcotráfico S.A. Ahora, la provincia más importante en la producción en estos plantíos es la provincia de Helmand. Y toda la región estuvo bajo control de la OTAN en estos últimos 20 años, donde se permitió y yo iba a decir tolerar, pero es más que tolerar, se alentó el narcotráfico. Pero la provincia de Helmand, ustedes saben, la OTAN tenía el país dividido, el sector norteamericano, el sector alemán, el sector británico, el sector esto, el otro. La provincia de Helmand, que es la provincia que más produce, adivinen cuál era el país encargado. Claro, el Reino Unido. Entonces, esto es algo importante, lo que va a pasar con eso. Y, por supuesto, la única manera de parar esto, además de las medidas que se tienen que tomar en contra de los narcotraficantes, es con el desarrollo. Porque a estos pobres campesinos se les tiene que ofrecer una manera de sobrevivir. Es lo único que existe para ellos ahora, es lo que la RUS siempre hablaba también, de por qué Sendero Luminoso o las FARC tienen una capacidad, siendo grupos narcoterroristas internacionales, de controlar millones de campesinos, y es porque no existe una economía. Y la gente, además de las amenazas, no tienen otra manera de vivir. Pero si entra la franja y la ruta a esa región, y si verdaderamente hay desarrollo, y si eso es con cooperación de Europa y de Estados Unidos, eso ya es otro negocio. Y por favor no digan pesimistamente, cínicamente, no, pero ese es un problema demasiado grande, eso nunca va a cambiar. Bueno, si eso es lo que verdaderamente piensas, entonces no deberías estar en esta reunión. Porque esta reunión es para la gente que quiere cambiar lo que puede ser el futuro. No simplemente quedarnos cruzados de brazos observando qué tan jodida es la situación actual y diciendo, ya ven, no les dije, todo está muy mal. Estamos aquí porque estamos dotados de una capacidad única que es la de cambiar el futuro. Ninguna otra especie lo puede hacer. La gran mayoría de los seres humanos lo podrían hacer, pero tienen un concepto de sí mismos y han sido educados o mal educados en la ideología británica de que el hombre es simplemente producto de la experiencia sensorial y que obedece el hedonismo del momento y por lo tanto no puede hacer nada grande con su vida y demás. Pero eso no es cierto. Eso no es lo que es el ser humano. Eso no es lo que fue Lyndon LaRouche y eso no es lo que somos nosotros. Entonces, todo esto es para invitarlos a que participen, como lo están haciendo, al participar en esta reunión y los que escuchan esta discusión posteriormente en el proceso de cambiar el futuro, porque este es uno de estos momentos decisivos, una gran oportunidad y no debemos tolerar en nuestras propias mentes tener que decirle de aquí a 5 años o 10 años a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿sabes qué? Fue una oportunidad, pero se nos fue.
no hice nada, no hice lo posible. Entonces, en vez de vivir con todo ese remordimiento, mucho mejor actuar. Y ese es el informe que tenemos para esta semana.